Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En este nuevo video vamos a hablar un poco sobre 7 camionetas que se han llevado la atención de los compradores de cemento pickup, una categoría que mantiene su característica principal, que es la capacidad de carga, y que para este momento ya cuenta con diseños exterior e interior que se alejan de lo rudimentario. Quizá la que más llama la atención siendo la Ford Ranger Raptor. Una apuesta acertada de la marca norteamericana que mezcló el diseño de sus dos pickup más reconocidas, dando como resultado una camioneta agresiva en su forma pero a su vez modesta para su desempeño en ciudad. Cuenta con un motor V6 de 3 litros que le da un desempeño en torque ideal para salir de la ruta. Seguimos con otra clásica de la categoría SUV que fue traída a este segmento pickup, siendo la Jeep Rubicon Gladiator la encargada de despertar nuevas sensaciones a los usuarios. Esta, sin duda alguna, es una camioneta con un diseño lleno de historia, con la opción de carga en cuanto a espacio, ya que la potencia del motor siempre la ha tenido. Un limitante respecto a su competencia es el precio elevado para su adquisición, pero los amantes de estos clásicos traídos con todos los atributos de la actualidad no le ponen problema en su compra. Un caballo de Troya que lleva muchos años entrando en este tipo de ranking es esta Mitsubishi L200. Una camioneta un tanto básica en sus acabados y un diseño con cortes que poco cambian. Pero su corazón es lo que la hace tan competitiva. Su motor japonés con atributos de torque alto la lleva a ser de las mejores pickup. Y además es muy común por su precio más moderado para diversos compradores, como la llamarían algunos, un lobo con piel de oveja. Continuamos con la vieja confiable y muy querida Toyota Hilux. No podrá estar fuera de estas listas a pesar de no sobresalir en su diseño ni en comodidad. Pero la configuración de su motor la ha convertido en un rival fuerte y digno en sus pruebas de manejo y carga. Siendo un motor turbodiesel de 2.4 litros el encargado de mantenerla dentro de las mejores año tras año. Toyota siempre ofreciendo confiabilidad en sus clásicos de venta. Ahora una poco conocida de esta forma pero ya aprobada, la Isuzu D-Max. Esta camioneta es de las más usadas netamente para trabajo. Al ofrecer diferentes modelos en cuanto a su cabina y contar con doble reductora,
para las condiciones más complicadas fuera del asfalto. Chevrolet ha sido la encargada de comercializar este modelo en gran parte del mercado, ya que maneja esta D-Max y algunos camiones de carga ensamblados por Isuzu, pero adaptados al acomodo de la firma norteamericana. Otra japonés que entra a la lista es la Nissan Navara. También una camioneta ya muy conocida en su segmento por contar con diferentes configuraciones en motor y cabina dependiendo el uso del cliente. Pasando de versiones de trabajo, manejo off-road y modelos desarrollados para una conducción suave en ciudad. Sus motores para las diferentes opciones son alimentados por turbodiesel. Para finalizar, pondremos en este ranking a la Volkswagen Amarok. Una camioneta que aún no sale al mercado en su última versión, pero la hemos incluido ya que la marca promete hacer competencia directa a la Ford Ranger Raptor. Al asegurar esto, las expectativas están altas, ya que como es bien sabido, la Ford es una máquina brutal y querer competirle debe ser con mucha calidad. Por lo tanto, estaremos atentos a ese lanzamiento. No olvides dar like, dejar tu comentario, suscribirte y activar la campana. Hasta un próximo video.